Guillermo, bienvenido a esta casa Muchas editorial. gracias. Edith, bienvenida. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, vamos a estar platicando de todo un poquito, pero antes que nada, cuéntenos un poquito de ustedes. Bueno, pues yo soy Guillermo Valencia, soy licenciado en Derecho, soy maestro en Derecho Civil y pues estamos inmersos en todo esto del mundo del derecho y pues tratando de acercar un poco nuestros conocimientos a quienes más los necesitan. Ok. Mi nombre es Yadid Álvarez, también tengo la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho Civil. Estoy litigando, tengo experiencia en el ramo y a su vez tengo o brindo asesoría jurídica a una constructora. Ok, perfecto. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo decidieron estudiar la carrera? Después entramos de lleno a las actividades sociales que están realizando, pero ¿cómo surgió? ¿De dónde vino? ¿La familia? Digo, porque son carreras muy tradicionales, ¿no? Sí, Abogacía, medicina y demás, que normalmente uno dice, bueno, estudió mi papá, estudió mi abuelo o algo por el estilo, continúo. Bueno, pues en mi caso no hay antecedentes. Okay. No hay antecedentes en mi familia, pero creo que desde pequeño siempre me ha gustado. Mucha gente dice, ¿te gusta pelear? Vas a ser abogado. No es que nos guste pelear. O sea, cuando vemos una injusticia o cuando vemos algo que no nos parece, siempre tratamos como que de, a ver, cuéntame, y te oriento, te platico. Entonces, cuando ya estaba por finalizar el bachillerato, tenía como que la opción de Ciencias de la Comunicación o la licenciatura en Derecho. Y pues me llamó más la atención la licenciatura en Derecho y decidí por ella. Ya tengo 14 años de egresado de la licenciatura, egresé en mi ciudad natal, que es en Coaxacualcos, Veracruz. Okay. Y pues así nació y la verdad no me arrepiento, estoy muy orgulloso de haber logrado terminar mi carrera y pues seguir profesionalizando pues esto que me gusta y que me apasiona. Ok, ¿y el cambio de estado cómo ha sido? Pues el cambio de estado en el ámbito del derecho es pesado, porque apenas hace muy poco se empezó a generalizar que el código de procedimientos tanto penal como civil, que ya se hizo como que federal, que el civil está entrando paulatinamente a todos los estados, pero cuando a mí me tocó estudiar, todos mis códigos eran del estado de Veracruz. Entonces justamente eso me motivó a la maestría a estudiarla aquí en Chiapas. Okay. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a utilizar los códigos de Chiapas y a familiarizarnos con esa diferencia. Digo, no son como que grandes cambios, pero pues sí hay tiempos y prestaciones que a lo mejor en Veracruz no se tienen y aquí sí, o viceversa. Pero sí es complicado, pero es adaptable. Ok. En mi caso, no, igual, no, mi familia no hay es... antecedentes que vengan así. Así es, no. Perfecto, entonces son la primera generación, diríamos, de su familia. Ajá, pero en mi caso, a mí me gusta mucho mi carrera de Derecho y también estaba yo decidiéndome por Medicina. Okay. ¿Por qué? Porque yo siento que ambas carreras son carreras nobles, carreras que te acercan demasiado al ser humano, ahora sí que a la parte noble de la persona como tal. Uh-huh. Entonces dije yo, o sea Derecho ayudas tú al otro, o sea Medicina también tú ayudas al otro. En uno, que es Medicina, tienes la vida de la persona. En el otro tienes la libertad de las personas. Entonces son puntos muy fundamentales. Al final del día decidí por optar la carrera de Derecho. Al igual que yo, en su momento tengo un hermano que estudió conmigo la carrera de Derecho. Nada más que él se hizo hijo de gobierno. Yo me dediqué, ahora sí que por aparte. Uh-huh. Él es la parte que está en gobierno, yo soy la parte que está con la sociedad, pegada a la sociedad. ¿En qué aspecto? Yo tengo 12 años, también egresada de la carrera. Decido tomar la maestría más que nada por la preparación, por el grado que se necesita y también la intención es terminar con un doctorado, terminar lo que es el derecho civil. El interés primordial es acercarme a las personas, yo te diría ayudarles a darle justicia. Lastimosamente la realidad con la teoría son dos aspectos muy diferentes.
En la teoría amo mi derecho, todo está escrito, todo está señalado. En la práctica es un abismo que no tienes ni idea de cuánto es tan oscuro, ambiguo. Hay muchas personas, y por eso es que nosotros retomamos esta iniciativa, de que hay cierto grupo de personas vulnerado. Todas las profesiones tienen un costo. Tú vas al médico, tienes que pagar los costos. Tú vas a donde vayas, a hacerte las uñas, sí, que vayas, va a ser el pago. Lastimosamente, para el abogado, no solo es por nosotros en el aspecto de que vamos y apoyamos. Hay otros abogados que ya se han encargado de dañar la reputación de la carrera, la hermosa, noble abogacía. Ya la han dañado tanto que cuando tú ya llegas encuentras a un cliente dañado, sin dinero, sin esperanzas, y entonces es cuando nosotros nos reunimos y decimos, por el momento vamos a empezar ayudando en marzo al grupo de mujeres. Esta iniciativa comenzó en marzo. En marzo. Okay. En Perfecto. Abril, ¿qué te parece si apoyamos a los menores? Niños, niñas y adolescentes están muy vulnerados. Es una iniciativa exclusivamente de ustedes, se juntaron, se pusieron de acuerdo, tomaron un café y dijeron vámonos. Así es. La intención es que esto no quede aquí, que esto vaya y trascienda. Cuando estamos llevando ciertos asuntos en el juzgado, a veces uno entra y no solamente pelea con la contraparte, también estamos peleando contra nuestra institución, esa institución que está rezagada, esa institución que está cómoda, esa institución que está, y utilizaré el término, obsoleta. Okay. Sí, porque hay jueces, hay magistrados, pero hay esto, fueron y los colocaron ahí. Tú no sabes si realmente tienen el conocimiento para ellos repartir, ellos impartir justicia. Entonces, como que hay muchas herramientas, pero no están distribuidas. Bueno, lo platicábamos con algunos legisladores hace no muchos días, justamente el tema de que leyes hay un montón. Así, todo está regulado. Todo es decir, por donde quiera tú dices, sí, que van a hacer una nueva ley. No, es que la ley ya está en la Constitución, ya está. Es decir, hay que checarlo, hay que revisarlo y demás. Pero solamente hay que implementarlo. El tema es la implementación y además el cumplimiento, porque digo, creo que también es de las dos partes, ¿no? Es la sociedad construyendo un esquema diferente y creo que ahí somos todos responsables. Justamente tú tocaste algo muy delicado, pero una de las profesiones más, diríamos, más de confrontación socialmente hablando, ha sido la de abogacía. Sí, así es. Justamente porque se ha hecho una brecha enorme entre el confiar en un abogado, y que también en los últimos 5 años pasó lo mismo con la profesión de contadores. Así es. Se transformaron como en los malos de la película y ahí catalogaron a todos. Y ahí entraron absolutamente, se generalizó. Ahí entraron absolutamente todos. Y estas acciones que ustedes están realizando es como volver a la esencia de lo que tú dices, así ¿no? De la carrera, de la esencia, del ayudar, del compartir, del generar dinámicas diferentes y de acercar a la sociedad a que entienda cuáles son los mecanismos. Porque también esa es otra parte, ¿no? Todos tenemos que entender que son trabajos y estos trabajos nosotros todos necesitamos de una u otra manera, yo también soy abogado, necesitamos de una u otra manera tener una remuneración, que uno pueda hacer dinámicas para generar cosas positivas. De hecho, a veces como sociedad tenemos la idea de la justicia, vamos con el estandarte de la justicia y tú mencionabas algo muy importante, entre justicia y derecho debe de ser primero el derecho, porque mediante el derecho va a haber justicia. No puede haber justicia pasándonos, saltándonos el campo del derecho. Entonces, todo está regulado, todo ya está legislado. O sea, ¿de qué sirve? Y bueno, no voy a minimizar, sí sirve mucho de que vengan y regulen todo, pero nos concentremos por el hecho de ir y hacer lo que se cumpla. La Constitución protege a todos, y ahorita voy a ser específica al señalar el interés superior del menor. La Constitución la protege el interés superior del menor. En este mes precisamente estamos nosotros con esa idea, velar por el interés del menor, en todos los aspectos, en todos los marcos que se necesiten. Eso es la teoría. Lo maneja la Constitución, ya está señalado, ya está escrito. En la práctica, tú ve a los juzgados familiares y te pregunto, ¿están velando por el interés superior
del menor, no. Pero para eso estamos los abogados, para hacer que se cumplan. Por eso yo también te decía, no solamente es ir y tener una contraparte, es también ir con nuestro órgano jurisdiccional, decirle, señor juez, ¿qué dice tal artículo? ¿Dónde está el interés que se protege de un menor? Ahí está señalado. ¿Por qué no lo proteges? Porque no es de oficio, esa petición de parte. Pero si la ley dice que es de oficio. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Por dónde comenzar a generar dinámicas positivas? Digo, ustedes que están litigando y que están en la dinámica, ¿por dónde comenzar a generar dinámicas positivas, socialmente hablando en primer lugar, que es lo que están haciendo, pero después justamente en el ejercer? Porque en definitiva, en muchos lugares es muy práctico. Es decir, tú vas por una multa, vas con un juez, el juez agarra y te muestra la cámara y te dice, hiciste esto, lo reconoces, sí, lo reconoces, como lo está reconociendo, señor, y como no es una infracción, ok, tiene esto, tiene que pagar, esto lo haces aquí y demoras 3 semanas. Desgraciadamente es que aquí nunca te atiende la persona que es, o sea... Y ese es otro tema al que el otro día le platicaba a una persona, le digo, ¿cómo empezar a profesionalizar todo este esquema? Es difícil, es complicado, sí, pero también actualizarlo, porque en definitiva estamos hablando de que, bueno, ustedes lo saben más que nadie, hoy la inteligencia artificial, al jaque mate que le está por hacer a las 2 profesiones más grandes es, bueno, a las 3 profesiones es a la de contaduría, a la de abogados y a la medicina. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, tú le tiras el otro día me hicieron una prueba, ¿no? Y tú le tiras cierta información y te resuelve un caso en 5 minutos y te dice, tienes que decir esto en este lugar, y tienes que irte con esto y no tienes que irte. Entonces, y aquí justamente cuando vas a hacer un trámite te vas primero de aquí, después de aquí para acá, después de aquí para acá, después de aquí la coma estaba mal y vuelve para atrás. Entonces tú dices, no se termina nunca. Sí. Entonces definitivamente cuando alguien te dice no hay cultura de la denuncia, entonces tú dices, no, sí, cultura de la denuncia hay, el tema es que el trámite que no te atienden. Tienes que dejar de trabajar. Claro. Es un trámite muy engorroso. Si ustedes van y piden casi todos los asuntos te dice que el juez tiene que estar presente. ¿Cuándo está el juez? La teoría. Nunca. Ok. Si bien te va, está el secretario de acuerdos. Si bien te va. Y si no, solamente la persona de la mesa. En el caso de civil, solamente la persona de civil y familiar. Solamente la persona de la mesa es la que está escribiendo. Oiga, es que necesito que el secretario... ahorita le hablo. Va, llega el secretario, revisa, ya. Checas tu lista. Ante el juez, estuvieron presentes. ¿Cuándo salió el juez? Nunca. Ahora, un gran problema que hay con esto de la profesionalización. Tenemos poderes separados. Legislativo y el judicial. El legislativo es una ley nueva, vámonos, otra, sale, otra. Cuando le preguntan al judicial, ¿estás capacitado para poder echar a andar? Bueno, o sea, en 2000... Es buenísimo lo que me dice, porque algún día yo le pregunté a un diputado y me dice, es que no se pueden hacer tantas leyes, porque si haces tantas leyes no hay con qué solventar, diríamos, todo ese proceso. Entonces son leyes que quedan ahí guardadas en el olvido, o solamente para la estadística. En 2010, que concluí la licenciatura, yo no llevé ninguna materia que tuviera que ver con juicios orales. No existían. Claro. En 2012 llevé un curso por aparte que daba una asociación de abogados de Veracruz. Hoy en día, 2024, hay estados que aún no echan a andar los juicios orales. No están capacitados, no solo los litigantes. O sea, para nosotros como litigantes es muy fácil. ¿Por qué? Cursos hay. En internet te encuentras cursos de grandes abogados que te enseñan a litigar en lo que es el juicio oral. Ahora, como abogados, pues tenemos que tener la labia para hablar. O sea, sabemos y nos consta que hay compañeros que ni a exponer se pueden parar, porque les da pena, les da miedo. Claro. Pero los que no, o sea, capacitados para llevar un juicio oral estamos. Pero no hay en los juzgados eso el personal práctico, suficiente. ¿No? Generar esas dinámicas de los juicios orales serían mucho más rápidas. Sería una dinámica, porque en definitiva, no sé, el otro día, o a mí me tocó ir en algún momento en Estados Unidos, y no duran más de 22 minutos, 25 minutos. Hay un rango y ¿sabes qué? Ahí. Y es un proceso y es así, y puedes explayarte, sí, pero ya si te explayas de más, vamos a otro día. Entonces las dinámicas son muy rápidas y generalmente sales con, por lo menos,
con la decisión final de si está bien o está mal. Sí. Y después tú ves que qué sigues haciendo, pero no sigues con esa dinámica que se termina transformando como en un costal. Sí. Es que de hecho, situaciones. es que de hecho es aquí donde nosotros pensamos y analizamos ciertas situaciones como sociedad y llegamos a esa conclusión. En el peor de los casos, un asunto en materia penal donde la libertad está en juego, pero es un adulto consciente, responsable, que en su momento si hizo algo, bueno, ahí está la sanción, ya estaba tipificado. Bien o mal, por omisión, por acción, por lo que tú quieras, pero ese eres un adulto. Pero ¿qué pasa con esos niños? O sea, esos niños que no tienen la capacidad, esos niños que se ven involucrados en cierto pleito, vamos a ponerle alimentos. A él no le preguntaron si quería. Claro. A él no le están preguntando si puede. Es una guerra de papás, es una guerra de adultos, mamá y papá. Sí. ¿Quién está en medio? Niños. Si bien va en esa situación es un niño, pero cuando hay 2, cuando hay 3, y estamos hablando solo de alimentos, pero ¿qué pasa esos delitos donde son delitos más fuertes? Son delitos donde hubo violaciones, no solamente verbal, fue física, o sea, estamos hablando de situaciones muy delicadas donde hay niños que están inmiscuidos, donde hay una autoridad que no se hace responsable, donde hay una autoridad, y no voy a satanizar a un ministerio público que no está haciendo su trabajo, a un juez que está siendo pasivo para todo lo que está pasando, porque hay un menor. Entonces es ahí donde nosotros queremos señalar el hecho de decir, como sociedad hemos estado llevando o hemos estado perdiendo ciertos valores. Antes se respetaba al menor, es que es un niño, ni siquiera, y a mí me consta, yo lo viví, ni siquiera se atrevían a tener una discusión fuerte porque habían menores. Ahorita que papá es tan cuidadoso el decir no vamos a tener una discusión porque hay menores, ya no, discutan y ya. No saben el daño emocional, psicológico que le pueden causar a ese menor y les está importando. Entonces, si un papá y si una mamá no se están preocupando por un menor, ¿quién se va a preocupar? Sí, sí es. Entonces es ahí donde nosotros venimos y decimos, y efectivamente, nosotros sabemos que son adultos los que nos tienen que buscar. Claro. Pero con el hecho de que sea un menor, si no tenemos empatía nosotros, que conocemos, que sabemos que estamos para proteger ese derecho de ese menor, entonces yo voy a ir ante un órgano y a decirle a un juez, a quien tenga que decirle, hey, atiende, ese es un menor. O sea, no es un adulto que vino y transgredió la ley y cometió una sanción por acción u omisión, es un niño. Entonces hay que prestarle ese tiempo, hay que dedicarnos a ese tiempo, porque repito, si bien nos va, solo son emociones que están involucradas, pero si no, hay una violencia mayor. Entonces no hay que dejar pasar más tiempo, porque yo he visto casos de menores de 12 años que están siendo transgredidas como una persona adulta. Y ahí está la menor, claro, sin recibir tanta atención. Que porque la llevan al DIF y le dan 1 o 2 terapias. Oye, eso no es con terapia. Si eso como un adulto, siquiera te pones a pensar y dices, uno como adulto, ¿cómo lo voy a sobrellevar? ¿Cómo voy a ver la manera de... Ahora, un menor. Sí. Entonces, de ahí sale la idea de decir, ¿sabes qué, mamá? Si eres tú la que está siendo violentada y hay menores, por el hecho de ser menores, en mi persona, por el hecho de ser menores, acércate, yo te ayudo. Y no solo hay que generalizar al hecho de decir mujer, no, porque también debe haber tu papá. Claro. Hay derechos transgredidos de un menor, acércate. Perfecto. Chicos, ¿cómo se acercan? ¿Dónde contactarlos? ¿Cómo hacer? Ya seguimos platicando de los casos, pero vamos a ir para decirlas varias veces. ¿Dónde contactarlos? Teléfonos, redes sociales. En mi caso tengo lo que es, o donde más recibo comunicaciones, por medio de Facebook. Ajá. Que aparezco como Guillermo Valencia Muñoz, con mi nombre, o con la página Por un México con Justicia. Así tenemos una página que estamos administrando, y pues el número de teléfono particular 961 ya se me olvidó. No importa, 961-442-0846. Perfecto, ya me acordé. Perfecto. En el caso de mi compañero igual, pues la página es ahí donde me pueden contactar, número telefónico 961-318-4412. Pueden mandar un mensajito ahora sí que con muchísimo gusto, mientras sean
derechos ahorita, este mes, violentados. Vamos a comentar justamente las actividades de este mes. Las actividades de este mes que están realizando, por ejemplo, tengo este caso, me acerco a ustedes, ¿cómo se prosigue? Ok, pues obviamente como toda comunicación, pues por redes sociales, número de teléfono, donde nos contacten, y les pedimos que nos den una síntesis de cuál es la situación, qué es lo que están pasando, y ya si nosotros analizamos y vemos que es algo viable, porque también hay situaciones que no, o sea, que desde el momento en que tú lees una síntesis tú dices, bueno, no es como que viable, y no solo porque no sea un tema de niños, por ejemplo, o sea, que ya te hablen para pedirte una asesoría laboral, pero como aquí dice que es gratis, y, o sea, no, o sea, tenemos que leer como que nos expliquen la situación. Si vemos que es viable, ya nosotros nos ponemos de acuerdo con la persona, por ejemplo, ya sea en el despacho de la licenciada, o mucha gente es un poco desconfiada a pesar de que se les está brindando un servicio gratuito. Nos ponemos de acuerdo para vernos en un café, en algún lugar, en un punto céntrico público, y ya nos sentamos a dialogar. Casi siempre les pedimos que lleven, si tienen algún documento, papel, algo que nos justifique lo que nos están diciendo, y ya se genera la plática para poder dar una asesoría y poder avanzar en el asunto que nos estén planteando. Ok, excelente. Sí, así es. De hecho, bueno, la cita, ahora sí que la invitación es de preferencia ir al despacho. Ahí se les va a dar la atención oportuna, la atención necesaria, para que también ellos tengan la confianza de que somos un lugar establecido. Tenemos, ahora sí que somos profesionales en lo que hacemos. A veces salimos y puedes tú solicitar la asesoría, y, o sea, pero vamos a un lugar para garantizarte que somos profesionales, y dependiendo del estudio de la situación, es donde tomamos asunto, ahora sí que cartas en el asunto. Ok, perfecto. Entonces, ahí se pueden contactar. ¿Estas actividades cómo nacen? Pues justamente del análisis de casos anteriores que hemos llevado, bien chistoso, el primer asunto que yo llevé hace muchos años, cerca de 2011, recién egresado, fue un asunto que estaba completamente perdido. Era lo que en derecho llamamos como cosa juzgada. Simplemente se estaba esperando el embargo. La persona que ganó el asunto no promovía la ejecución del embargo porque era una deuda mercantil, pero era muy baja. Entonces, con el paso de los años, el interés iba subiendo, y pues estaba embargada una propiedad, un bien. Entonces, pues ella lo que quería era que mientras más alto fuera el valor, se iba a adjudicar el bien y pues pagar la diferencia a la persona. Este asunto se perdió en 1995. Le decía yo a la señora, yo estaba en primero de primaria y usted estaba perdiendo su asunto, ¿no? Entonces llega a mí por recomendación, y lo único que pude hacer por ella, al ser ya una cosa ya juzgada por tantos años, pues fue decirle, pues vamos a llegar a un convenio de pago. Claro. O sea, pague, tiene que pagar, pero vamos a ver cómo le hacemos para pagar. Se me hizo una cuestión que hasta lo religioso se mezcló, porque me decías que yo no tengo dinero. Era una señora muy humilde, trabajaba limpiando casas, y de hecho lo más chistoso es que quien me la mandó fue el ayuntamiento de Coax. O sea, ni ellos la quisieron apoyar, ¿no? Porque no tenía dinero. No había cómo sacarle. Entonces le digo a la señora, mire, económicamente yo no la puedo apoyar, o sea, estoy empezando, pero escuché una persona que en algún momento me contó que si usted va a tal iglesia con tal sacerdote, hable con él, y sé que él ha apoyado a varias personas. Y se fue la señora, como a las 2 semanas regresó con el dinero. Fue a la iglesia, habló con el sacerdote le dijo, mira hermana, ahorita no tengo dinero, pero quédate a la misa. En la misa el sacerdote contó el caso de la señora. Muchas señoras que llegan pues son empatía. Señoras económicamente
con posibilidad y conscientes de que hay gente que necesita, se acercaron a ellas, la citaron cierto día y le llevaron el dinero. Me comunico con el abogado y le digo, ¿sabe qué? Reunimos tanto. Me dice, lo hacemos. Yo no voy a cobrar mis honorarios para que pague y no pierda su bien la persona. Claro. Entonces, siendo mi primer asunto, que yo ese lo considero mi primer asunto, me deja tan marcado el ver que por una situación económica, por un préstamo, que en ese entonces fue un préstamo como de 1,000, 2,000 pesos, claro, podía perder su bien, una señora de la tercera edad con su mamá casi de la cuarta edad, porque pues si ya era de la tercera, la señora ya estaba más grande, ¿no? Y estaba a punto de perder su bien. Entonces, casi toda la carrera, o todo lo que llevo como abogado, he llevado muchos asuntos en los que no he cobrado honorarios. Pero ahorita siempre había sido a la persona que se me acerca, me cuenta, claro, bueno, no tienes, lo hacemos. Solo lo que se vaya generando vas poniendo. Entonces, platicando con la maestra, con las otras compañeras, bueno, si ya lo hacemos, pues vamos a aventarlo de una vez. O sea, vamos a hacerlo público, porque así como los que llegan a nosotros por casualidad, hay muchos que no buscan porque no tienen dinero. Claro. Entonces, vamos a decirles, o sea, si hay quien te pueda apoyar. O sea, a lo mejor ya si avanzamos de la asesoría a llevar el asunto como tal, a lo mejor sí ya no va a ser tan gratis. ¿Por qué? Porque hay cosas que se tienen que ir pagando y pues que tampoco va a ir saliendo de nuestros bolsillos. Pero la asesoría o dejarte esa semillita de sí puedes hacerlo, sí puedes buscar el apoyo, claro, sí se te están violentando tus derechos, o sí tienes derecho a pelear por los alimentos de tus hijos, o sí es violencia de género, sí es violencia familiar. Así fue como surge. Entonces en marzo, que pues es un mes que todos sabemos que se viene todo esto del derecho de la mujer, las mujeres han sido violentadas por muchos años, que sus derechos se han visto sesgados, o sea, de manera brutal. Entonces, platicando dijimos, pues vamos a apoyarlas y vamos a hacerlo como que temático para que sea como que también todos tengan oportunidad. Por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos? 8 o 9 de abril y ya nos empezamos a poner de acuerdo en mayo qué vamos a hacer. Viene el Día de las Madres. O sea, si ya apoyamos a mujer, ya apoyamos a niños, Día de las Madres, bueno, vamos a buscar en qué temas podemos adentrarnos y vamos a lanzar una campaña en mayo para lo mismo, para brindar asesoría y decirle a las personas si puedes buscar la ayuda. O sea, no están solos, el derecho te asiste, pero hay que buscarlo. Sí, y así es como nace esta iniciativa. Sí, nada más creo que en el rubro familiar los juzgados están saturados. Tanto es así, están tan saturados que por eso el interés menor de los que estamos predicando, ¿dónde está la protección de los derechos de los niños? Está tan saturado que ellos vienen y se excusan diciendo, es que la carga de la prueba, es que la carga de trabajo es demasiado. Ok, está bien, te entiendo, porque yo trato de tener empatía generalizando, claro, sí, no solamente al hecho de decir voy a ser empática con los niños, también yo voy al juzgado y yo entiendo, porque también lastimosamente se ve esa parte donde ¿cuántos asuntos ven? ¿Cuál es el personal? Sí. ¿Son suficientes? ¿Están capacitados? ¿Cuántas promociones reciben? Porque yo veo voy a mencionar un juzgado y no es porque tenga ningún problema con él, el quinto de lo familiar. Te acuerda una promoción, si bien te va dentro de 20 días hasta 30 días. Una promoción donde el asunto es alimentos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué marca la ley en el Código de Procedimientos cuando te dice cuánto tiempo tiene la autoridad para acordar? 3 días. 3 días. 3 días. Porque me lo están acordando en 20 días. Y tú llegas y les dices, ¿qué está pasando? Es que tenemos mucha carga de trabajo. Te entiendo, pero hay un menor. Y te entiendo y soy educada y te lo estoy pidiendo, por favor, apóyame. Porque la próxima vez no voy a venir educada a pedirte un derecho, a pedirte que cumplas o que ahora sí que protejamos el derecho de un menor.
Sí, porque es muy difícil definitivamente ponernos al día con la cantidad de situaciones que hay. Y más que nada, que te vuelvo a repetir, en el quinto de lo familiar hay una desfiladera de personal. Bueno, el secretario, el actuario lo hacen secretario, al secretario ya lo hicieron juez, al juez lo hicieron magistrado. Bueno, y son asuntos rezagados. Ese es otro tema también, que justamente en muchos lugares la tecnología lo que viene a hacer es apoyar a toda esa parte, diríamos, y darle como una estructura más dinámica y demás. Digo, creo que estamos todavía retrasados varios años en ese aspecto, pero debemos empezar por un lado, porque justamente como tú dices, los niños en este caso no pueden estar 1 o 2 meses en esa misma dinámica, porque si no, además volvemos al punto, ¿no? Esta señora que llega o el señor que llega con su hijo a denunciar una situación y demás, tiene todo un mes de un calvario. Así es. Así es. Y de convivir en la dinámica, ya sea la mujer o el hombre, en esa situación. Entonces, y es una situación que se hace también mucho más peligrosa. Sí. Porque en definitiva, ya sabiendo de que hay una denuncia y demás, todo como que se pone como más... Claro. Queda como que alerta a la persona como de la más situación. Complicado. Entonces, la parte esa es justamente alivianar, porque si ya lo hiciste, si ya diste el paso, es justamente generar dinámicas positivas. Sí. Y creo que una de las cosas que también, como lo que estaba diciendo la maestra Yadit, que ha satanizado tanto a la profesión, justamente se deriva de los tiempos que los juzgados se llevan para darnos o avanzar en nuestros asuntos. ¿Qué pasa cuando viene el cliente y dice, ¿qué respuesta me tiene? Ninguna. Tengo un asunto. No han acordado. Mira, en eso yo, como dices tú, coincido, ¿no? Han pasado de las dos, porque eso también se da en la parte, diríamos, administrativa, y ahí está el gran tema, porque en estos últimos 10 años en México apareció esta figura de esto para acelerar el proceso. Y eso vino a romper las estructuras no solamente de la carrera, sino del esquema social, también de los aspectos administrativos, porque eso entonces te deja muchas más dinámicas que qué pensar. Así es. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo primero que te dice el cliente cuando le dices que no tienes nada del asunto? Ya se vendió. Claro. Ya le llegaron al precio. Y tú le dices, vamos al juzgado, usted tiene, cuando está su nombre, tiene derecho a sacar el expediente, sáquelo. Y cuando te enteras resulta que ya otro abogado ya manoseó tu asunto. ¿Por qué? Porque ya lo llevaron, ya leyó el expediente. No, y porque además volvemos a lo mismo, estamos en una dinámica social donde lo que opina el de al lado tiene mucha influencia todavía. Así entonces resulta que la vecina le dijo que el amigo del pariente también se dedica a eso, no tiene todavía el certificado, pero lo puede, y ahí ¿Y es ya? donde... Sí, cuando estaba yo estudiando la licenciatura, yo tenía nada más la idea de que un litigante nada más tiene una contraparte. Y tú dices, ok, nada más es con la persona con la que yo voy a llevar, la contraparte. En la práctica es la contraparte, es el órgano jurisdiccional y es el cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lastimosamente tenemos una cultura, una poca cultura en cuanto al buen desempeño del abogado, del litigante. Tengo un asunto de alguien que ya está privado de la libertad. Él ya está purgando una pena y analizando su expediente, él señala a un abogado particular. Cuando se hace la audiencia de vinculación a proceso, nunca lo asiste su abogado. Inicia todo el juicio y él es sin abogado. Difirieron 5 veces las audiencias porque no llegaba abogado, su abogado. Y a ese abogado él me dice, yo le pagué 90,000 pesos por mi asunto. Y él no llegaba. Entonces yo empiezo a ver toda la serie de violaciones como imputado. Entonces, no solamente, repito, no solamente es llegar y decir, en este caso con el Ministerio Público, y no solamente tú vas a llegar con el Ministerio Público a defender a tu cliente, es, en este caso, otro abogado que debió, que cobró y no hizo nada, y el cliente quedó privado de su libertad. Wow. Platicando con él, me lo recomiendan, me dicen, ¿sabes qué? Esa situación está así,
hablo con el cliente y me dice, no tengo dinero, pero si usted me dice que me apoya, yo consigo el dinero, pero por favor, usted no me vaya a traicionar. Imagínate. O sea, y además ya privado de su ya libertad. está privado de la libertad. Entonces no es un tema menor. Así es. Digo, porque una cosa son los procesos y además otro tema aparte es el proceso ya. Sí. Entonces venimos cayendo en la cuenta de que, y yo repito, como lo dije al inicio, cuando hay adultos inmiscuidos, tú dices, ok, ¿no? Porque por acción o omisión algo pasó y es cuestión de entrar en estudio para poder determinar hasta qué parte es aceptable, ¿no? Sí. Leyendo ciertos autores, nada más voy a mencionar, a nosotros nos legisla, o hay que seguir como litigante la legislación, las doctrinas y la jurisprudencia. Entonces, leyendo ciertos autores dicen, sí, efectivamente, aunque haya cierto delito que te prive de la libertad, no hay que olvidar que ese imputado también es un ser humano, dependiendo del delito, porque hay delitos que no son graves. Y tú dices, pero privado de la libertad por ciertos asuntos, por ciertas situaciones, y toda la vejación que lleva nuestro procedimiento, nuestra manera de cómo lo van desenvolviendo, tú dices, ok, está bien, ya es algo drástico, pero yo sí soy, yo tengo mucha empatía con los menores. Yo soy madre, tengo 2 niños. Hay una niña de 9 años y un niño de 15 años, son menores de edad. Así es. Entonces, no solamente soy abogada, soy madre. Claro. Entonces, yo, a veces, hay personas cercanas a mí me dicen, hey, no eres mamá, eres abogada, enfócate, sí, pero tampoco tampoco puedo simplemente voltear la cara como lo hacen muchos de nuestros legisladores, como lo hacen muchos de nuestros jueces. Si no veo, no existe, no, sí existe y ahí está. Entonces, la intención es esa precisamente, de que la cercanía con la sociedad, la cercanía con ciertos grupos vulnerables, lastimosamente, repito, por lo que es cuestión de dinero. Entonces, ok, está bien, acércate y vemos cómo te podemos apoyar. Se puede ayudar. Así es. Chicos, la idea es genial, la iniciativa es fantástica, cuenten con nuestro apoyo, con esta casa editorial. El objetivo es sumar un granito de arena, hacer la diferencia. No podemos esperar a que nadie haga la diferencia por nosotros, la diferencia la tenemos que empezar a construir nosotros, y la construimos justamente desde el ámbito familiar, como dices tú, ¿no? Desde ahí viene como toda la esencia. Yo sé que Chiapas, tanto Oaxaca también y Tabasco son los que más problemas en el tema familiar presentan a nivel nacional. Entonces no es un tema menor, es un tema que tenemos que atacar entre todos, y hacer una sociedad como un poco más integral. Gracias por la iniciativa, gracias por sus buenas energías. Repítanme redes sociales para encontrarlos y demás. Ok, el Facebook Guillermo Valencia Muñoz, y la página también de Facebook Por un México con Justicia. Ok, muchas gracias y ha sido un placer la plática. Igualmente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Un gusto.